Mil disculpas. Bueno, mañana, 10 de octubre, estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental. Un tema que Uruguay parecería ser, sigue teniéndolo en el debe. Y esto lo decimos a partir de los cumplimientos de la nueva ley, que vamos a estar hablando con nuestro invitado, pero también de hasta el mea culpa recientemente realizado por el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, a propósito de la poca cobertura que la institución tiene y atribuyendo de alguna manera ese alto índice de suicidios que Uruguay lamentablemente ostenta. Qué mejor que hablar con el doctor Ángel Balmaya, que es presidente de la Comisión Nacional de Contralor de la Salud Mental. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo en la mañana de Arriba Gente. Bueno, muchas gracias por la invitación y me parece sumamente importante que la prensa se ocupe del tema de la salud mental. La prensa es muy importante en los temas de salud. Los hemos visto en este momento de la pandemia, la importancia que ha tenido la prensa en la información de la población. Es decir, que la prensa sigue teniendo un rol muy importante y nosotros, desde el punto de vista de los funcionarios de la salud, nos interesa que la prensa participe en todos estos cambios que se proponen para la atención de la salud mental. Pero como hizo referencia a esta declaración de Cipriani, yo quiero contestarla que es un error. Realmente pienso que ha sido un error atribuir al déficit, a la carencia de psiquiatras, al aumento de la tasa de suicidio, porque el suicidio es multicausal. Creo importante aclararlo porque queda la sensación a nosotros los psiquiatras que somos responsables de lo que está pasando con el suicidio, y no es así. El suicidio es multicausal, algunos son por enfermedades, la mayoría no son por enfermedades. Yo recuerdo hace muchos años un trabajo que hizo, era una posgrado en ese momento, sobre autopsia psicológica, es decir, entrevistó a familiares de pacientes que se había suicidado. El 40% no había consultado, 40% de los suicidas no había consultado médico, es decir, que no se sentían que estaban enfermos y se suicidaron. Entonces, quiero aclarar que no es realmente así, no creo que el aumento de psiquiatras disminuya los suicidios. Es un tema sumamente complejo el de suicidios, que no se ha podido solucionar en el mundo, y si bien nuestra tasa es muy alta, la más alta de América Latina, los países nórdicos tienen 80 por 100.000, nosotros tenemos 20 por 100.000. Los países nórdicos tienen 80 por 100.000 habitantes, cifras sumamente, y sobre todo en jóvenes. ¿Existe la posibilidad, porque ese es uno de los temas que siempre tratamos, o uno ve que hay diferentes bibliotecas o definitivamente tal vez no tengamos un dato estadístico fehaciente de cuáles serían los motivos para que Uruguay tuviera esta tasa? Yo recuerdo que en más de una oportunidad hemos tratado el tema y hay quienes, por ejemplo, nos dicen que uno de los elementos importantes sería el obtener como una suerte de autopsia psicológica de quienes toman esta determinación. Es decir, en esa multicausalidad que dice usted, saber exactamente qué llevó a esa persona a una decisión de esa índole. ¿Tenemos elementos estadísticos que nos permitan decir por qué en Uruguay se da esta tasa con respecto a América Latina? Uno de los elementos que Uruguay tenga esta tasa tan alta son los buenos registros que tenemos. Yo creo que Uruguay se ha caracterizado por tener buenos registros epidemiológicos, me parece. Yo creo que lo diferencia de otros países de América del Sur. Un elemento es ese. Pero en las crisis económicas aumentan los suicidios, y ahí no puede decir que acá por enfermedad mental se suicidaron. Digo, son momentos de crisis que llevan a las personas a suicidio, pero sigue siendo un tema sumamente complejo. Tal vez habrá que hacer campañas de prevención, creo que el tabaquismo ha sido un ejemplo muy bueno en cuanto a la educación, y me parece que habría que tomar algo de ese tipo para, desde la escuela, tener informaciones. Porque el suicidio siempre se oculta, siempre es de segunda página de los diarios, ¿no? Salvo cuando los temas de salud mental son primera página, cuando son hechos
agresivos o desagradables, ¿verdad? También hay que estar atentos a las cifras de depresión, ¿no? Como previa o camino hacia, usted me dirá que es profesional de la salud. Seguramente no todas las depresiones van rumbo a un suicidio, pero los recursos que tienen las personas cuando bueno, están deprimidas, el acceso a la salud, la duración de los tratamientos que mejoró pero no es suficiente, ¿no influye también? Sí, eso yo creo que influye en parte, y también es bueno detectar que esto está pasando ahora a nivel de docentes, están más informados sobre la depresión en adolescentes, para detectar cuadros depresivos o síntomas que llaman la atención, o el aislamiento, el retraimiento de los adolescentes en determinados momentos, cuando bajan en su rendimiento escolar, digamos, algunos elementos para detectar y que puedan requerir información. Hace mucho tiempo estuvo un canadiense que era especialista en suicidios, y él atribuía ahí un tema del aumento a la pérdida de religiosidad. Es decir, como que desde 50 para acá ha habido una disminución de la religiosidad de la gente, y eso como que era un tema que influía en el aumento de la tasa de suicidio. Es un elemento, no sabemos, es un elemento, habría que ver si eso coincide realmente con lo del suicidio. Pero es un tema sumamente complejo, yo creo que sería para varias horas de programas. Sí. Sin duda. Y hablemos de la campaña que se lanzó en el día de ayer, que en realidad va a tener su día en el día de mañana, y de la Comisión de Contralor de Salud Mental, ¿no? Y de esta ley que tenemos desde el año 2017 y que ha tenido rezagos en su implementación. Desde la comisión concretamente, ¿dónde se apunta la mirada como todavía rezago en la concreción de lo que consagra la ley? Bueno, muy bien. Empecemos por el día de mañana. Me parece sumamente importante mañana que en la explanada municipal de las 14 a las 18 horas habrá una conmemoración del Día de la Salud Mental, que desde el año 95 la Organización Mundial de la Salud y la Federación de Salud Mental lo viene implementando para dar visibilidad al tema de la salud mental. Y este año tomemos acciones concretas en salud mental, aumentemos la inversión en salud mental. Este es el pedido concreto, aumentar la inversión en salud mental. Lo de mañana es una actividad, van a haber varias carpas, esto está autorizado por el Ministerio de Salud Pública, va a haber varias carpas en la Intendencia, con trabajo de pacientes de la Colonia Echepare, queremos, con la Asociación de Familiares, que también harán su presentación. En cuanto al rezago de la ley de salud mental, que es una ley sumamente importante, es una ley que sustituye una ley del año 38, es decir, y en la cual han trabajado 29 organizaciones. Yo quiero destacar esto porque realmente yo creo que no hay ninguna ley donde tantas organizaciones sociales hayan participado en pensarla, en elaborarla, y en llegar a cabo que se aprobara la ley. Algunos no están del todo conformes con la ley, pero sí representa un adelanto, un cambio de paradigma en la atención de la salud mental, cambiando este modelo asilar por un modelo de tratamiento en la comunidad. El paciente que tiene una enfermedad mental debe tratarse en el hospital, pero una vez tratada su enfermedad, debe volver a su medio, que muchas veces no sucede por motivos familiares, por motivos económicos, y siguen internados, y esto es lo que ha llevado a la construcción o al mantenimiento de asilos, como la Colonia Echepare. Me cuesta decir Seremos, pero la Colonia Echepare, que en el año 1950 tuvo 5.000 pacientes internados. Era realmente una... ¿Y cómo está el proceso ese de los cierres? Es decir, a ver, usted vio, y en ese sentido, doctor, es una realidad que determinadas noticias en determinado momento colocan en la atención de toda la gente por algunos días la situación en el Vilar de Bo, en la Colonia Echepare, etcétera, etcétera. Luego decrece la atención de la gente y la verdad que como sociedad hacemos lo que hemos hecho siempre, ¿verdad? Dejamos de lado a nuestros enfermos mentales y como que nos olvidamos de la situación. ¿Cómo está ese proceso que se había iniciado y que tiene que ver con la nueva ley? Se inició antes de la ley, ya habían acá algunos emprendimientos que mostraban que era posible deshospitalizar a los pacientes y que vivieran en la comunidad. Había uno en Casaballe, que era Mides y Salud Pública en ese momento, no era ACE. Ahora en el buceo, en noviembre, se inauguró una casa que es realmente un proyecto
hermoso donde hay 15 pacientes, algunos como más de 20 años viviendo en la colonia, están allí, muchos de muchos años en el lugar, están ahí, salen, van, vienen, van al supermercado, vienen, manejan su dinero porque tienen sus pensiones, con una vida totalmente tendiente a una autonomía total. Pero para cerrar hay que abrir. Este es el tema, no hay que ponerlos en la calle, no es el tema de que cerramos, ponemos en la calle, y para abrir se precisa dinero. Ese es el tema central. Hemos escuchado al presidente de ACE decir de un proyecto de abrir establecimientos en la comunidad, creo que hablaba de 100 pacientes por año, deshospitalizar. Se están deshospitalizando con algunas, desde Ceremos se ha ido deshospitalizando, también desde el Hospital Vilar de Bo, pero para eso la ley es clarísima que le exige a todos los prestadores. ACE es un prestador, pero hay 43 prestadores de salud que tienen que obedecer la ley, que todavía eso no se ha logrado coordinar para que las personas que tienen problemas de vivienda o problemas familiares que no le permiten vivir con la familia, tengan un lugar donde vivir, tal vez no para siempre, sino con un tiempo hasta que pueda salir y vivir por sus propios medios. Ya tenemos que cerrar. ¿Qué perspectivas hay? Se está discutiendo el presupuesto quinquenal ahora. ¿Qué perspectivas hay de ir en ese camino? Porque es un trabajo muy minucioso, ¿no? Son casas pequeñas. En lo personal, yo creo que debería haber un fondo especial para la salud mental, que debería haber un fideicomiso. Yo lo he planteado en algunos lados. Yo creo que debería haber un fideicomiso donde participaran es interministerial ahora, no es solo el Ministerio de Salud Pública, y una sobrecuota de inversión que pudiera dar recursos a este fondo para poder atender a esta realidad que hay que crear servicios en la comunidad. Y le quiero decir dos cositas más de la comisión, que nosotros allí recibimos denuncias y hemos inspeccionado. La comisión es honoraria, son 10 personas de distintos lugares, de la facultad, de familiares, de usuarios, y hemos recibido allí denuncias de la situación de pacientes, porque la ley está centrada en los derechos humanos de los pacientes. Hemos inspeccionado, hemos sugerido cerrar algunas de estas casas por la condición en las que estaban los pacientes, y hay dos elementos más que, discúlpenme, que los quiero mencionar, es la obligatoriedad de denunciar a la Comisión y a la Institución de Derechos Humanos las internaciones involuntarias y las internaciones judiciales y las internaciones que se prolongan por más de 45 días. Estas tienen la obligación de denunciar a la Comisión y a la Institución de Derechos Humanos. Bueno, doctor, ha sido un placer realmente tenerlo en esta mañana, muy amable. Yo les agradezco la invitación y que se sigan ocupando del tema de la salud mental. El doctor Ángel Balmaya con nosotros, presidente de la Comisión Nacional de Contralor de la Salud Mental. Estamos en las 9:43 minutos, nos vamos a la pausa con 17 grados de temperatura.